Entre 1879 y 1833 tomó lugar en Sudamérica la Guerra del Pacífico, un conflicto que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. Este se dio por la disputa entre Chile y Bolivia por el desierto de Atacama, y más tarde Chile se interesó también por el Atacama peruano. Ahora bien, cuando te menciono una guerra que desconoces y afirmo que fue de un solo país contra dos, quizá lo primero que pienses es que el país que luchó solo fue derrotado y que Chile quizás tuvo un destino similar al de Paraguay en su guerra contra la Triple Alianza, pero nada más lejos de la realidad. Chile en un año destruyó la Armada Naval peruana y el ejército terrestre boliviano. En 2 años Chile conquistó la capital peruana y en el último año de la guerra Chile tenía presencia desde Antofagasta hasta Paita. El ejército terrestre peruano también fue desmantelado. La desgracia para Perú y Bolivia fue tan absoluta que tuvieron que ceder enormes porciones de territorio para terminar con la guerra. En esta contienda, la participación de Bolivia es muy criticada pues su ejército formal fue derrotado de forma definitiva con tan solo un año de iniciadas las agresiones. Primero que todo voy a mencionar los antecedentes del conflicto que servirán para entender cómo Bolivia llegó a la guerra. Tras décadas de disputas territoriales, Bolivia y Chile firmaron un acuerdo en 1874 con el que se esperaba resolver la cuestión de Antofagasta definitivamente. Lo pactado fue lo siguiente: Chile reconocería la zona entre la ciudad de Antofagasta y el río Loa como el litoral de Bolivia. A cambio, Bolivia se comprometía a no aumentar o cobrar nuevos impuestos a los ciudadanos chilenos de la zona. Importante mencionar que Bolivia, desde que se independizó de España, nunca había hecho prosperar su costa, pues esa región se encontraba demasiado lejos de las grandes urbes del país. En la década de los 60 del siglo XIX, mientras a Bolivia la gobernó un tirano mal de la cabeza, mineros chilenos descubrieron la existencia de guano y salitre. Se produjo una fuerte migración de chilenos a esa zona y para antes de la guerra los inmigrantes constituían más del 90% de los habitantes del litoral boliviano. Bolivia y Chile ya habían firmado un tratado fronterizo en 1866, pero este era demasiado condescendiente para Chile y por eso Bolivia pactó otro acuerdo en 1874. También Perú firmó un tratado de alianza defensiva con Bolivia. Esto fue debido a la preocupación del Perú debido al crecimiento del monopolio del salitre en Chile con el que este país intentaba competir. En 1878, un terremoto azotó a Bolivia y vino junto a otros muchos desastres naturales que dejaron la economía y a la sociedad del país en la miseria. Esto provocó que el dictador Hilarión Daza tomara la desesperada medida de cobrar un nuevo impuesto de 10 centavos por salitre extraído a una compañía anglo-chilena en Antofagasta. La empresa se negó a pagar y recibió respaldo del gobierno chileno tanto porque suponía una violación al tratado como que muchos políticos de Chile tenían vínculos con ella. Para Hilarión Daza, el tratado de 1874 con Chile era un acuerdo desigual y humillante. Para Bolivia, pues este permitía que empresarios chilenos se enriquecieran mientras los bolivianos soportaban una sequía y una hambruna. También sentía que Bolivia ejercía muy poca soberanía en ese departamento, buscando de algún modo un vacío legal que le permitiera recaudar más fondos de Antofagasta. La creación de ese nuevo impuesto en 1878 terminó siendo un error fatal para Daza. Luego de un año de discusiones entre Chile y Bolivia, el 14 de febrero, día en que esa empresa anglo-chilena iba a ser expropiada, un buque chileno que transportaba a 200 soldados invadió la ciudad de Antofagasta y los inmigrantes chilenos del lugar festejaron ese hecho. Casi no había militares o civiles bolivianos en esa zona, tampoco barcos de guerra. El ejército chileno no disparó ni una bala aquel día.
La primera batalla de la Guerra del Pacífico se dio en Calama el 23 de marzo y el 5 de abril de 1879 Chile le declara la guerra a Bolivia y a su aliado Perú después de que este último no se declarase neutral en el conflicto. A partir de ahora, relato un breve resumen de la participación bélica de Bolivia para facilitar la comprensión de las causas de su derrota. Los bolivianos pelearon en Calama, Pisagua, Pampa Germanías, San Francisco, Tambillo y en Tacna. La mayoría de las bajas de su fuerza armada fueron en Pisagua y en Tacna. En esta última, las bajas fueron tan grandes que el entonces presidente Campero decidió retirar a Bolivia de la guerra. Ya no intentaban recuperar Antofagasta, en realidad querían intentar perder menos territorio. El presidente Narciso Campero temió que si volvían hacia Antofagasta, La Paz quedaría desprotegida y sería ocupada como pasó con Lima. Entonces, eso fue la cronología de Bolivia durante la guerra. De entre 6 batallas que participó, 8 si contamos la aparición de algunos bolivianos durante la batalla de Tarapacá y la batalla de Arica, hubo solo 2 batallas aliadas victoriosas que son Tarapacá y Tambillo. El resto son victorias chilenas. Nos preguntamos otra vez por qué el ejército de Bolivia era así de inefectivo durante las campañas. El primer motivo que encontré es el caudillismo y las crisis políticas. En 1864 en Bolivia asume un individuo llamado Melgarejo por golpe de estado. Este sujeto era capaz de hacer cosas demenciales tales como por ejemplo intentar ayudar a Francia durante la guerra franco-prusiana, tratando de tomar un atajo ilegalmente por la Amazonia brasileira o ordenar disparar a las nubes para que deje de llover. El mandato de este hombre fue tiránico. Es recordado por los acuerdos lesivos que firmó con Chile y Brasil y la manera en que arrebató de manera brutal las tierras de los indígenas, motivo por el que se armó una rebelión en su contra en 1871 y lo derrocaron. Su gobierno desaprovechó la oportunidad para modernizar el país que les otorgaba un boom económico por la extracción del guano que se estaba dando en Sudamérica. Una segunda razón del por qué la derrota fue rápida es que, como muchos historiadores coinciden, la guerra empezó en el peor momento para Bolivia. Como dijimos antes, la nación entre 1877 y 1878 fue azotada por una sequía, una terrible hambruna, una epidemia y hasta un terremoto. Los diarios de la época relatan las terribles condiciones en las que se vivía en lugares como Cochabamba. La crisis económica empujó a Daza a incumplir el tratado y también es lo que provocó que el ejército boliviano fuera tan pequeño. Se estima que nunca superó el número de 11.000 personas, de las cuales solo entre 1.800 y 2.200 eran militares de carrera y el resto eran voluntarios. Este bajo número no se debió a la falta de interés, pues de hecho eran grandes las filas para alistarse en la defensa nacional. Simplemente no había recursos para abastecerlos a todos. Yo vuelvo a repetir el tema de la sequía porque dimensionar los efectos de esta nos ayuda a entender por qué la guerra del Pacífico terminó como terminó. El fenómeno del Niño provocó tanto la escasez de alimentos ya que los cereales no germinaban, como también una epidemia de tifo, pues empezaron a aparecer muchos mosquitos y además los cadáveres eran enterrados cerca de las casas. Al mismo tiempo, muchos campesinos emigraban a las ciudades pues el gobierno nacional había autorizado la donación de alimentos en municipios como Cochabamba. Se estima que en Cochabamba unas 18.241 personas perdieron la vida debido a la epidemia de tifus. Los hospitales no daban abasto. Todas las noches había cadáveres para recolectar. Otra gran causa para el mal desarrollo de Bolivia en la Guerra del Pacífico es el hecho de no contar con ningún buque de guerra. Mientras Chile había desarrollado la escuadra naval más poderosa de Sudamérica, comprando numerosos buques como el Esmeralda, los gobiernos bolivianos o no les interesaba conseguir una fuerza naval o no podían. Por ejemplo, en 1872, el presidente Agustín Morales intentó comprar un barco de guerra a Europa,
pero esto fracasó. El Congreso, que estaba integrado por una oligarquía boliviana y masonería a favor de los intereses chilenos, rechazaron ese proyecto, pues podía indicar una amenaza para el poderío naval chileno en el Pacífico. Dicho sea de paso, que la Armada Naval chilena ya había incursionado varias veces en la costa boliviana. Además, esta armada había combatido junto a la peruana en la guerra hispano-sudamericana. En esa contienda, el Estado chileno observó que la armada peruana era precaria y los bolivianos solo habían combatido a bordo de barcos peruanos porque no tenían barcos de guerra. Terminados los combates contra España, Chile empezó a comprar varias naves modernas a Inglaterra. El único barco de guerra boliviano que participó en la campaña naval del 1879 fue la lancha Sorata, que había sido transportada desde el lago Titicaca. Era nada más un barco mercante que por su condición solo podía servir de auxilio a las naves peruanas, como lo hizo durante la toma de Arica de 1880, donde fue destruida por fuego enemigo. Hilarión Daza también quiso contratar corsarios, pero no tuvo éxito. Después de lo de Arica, todo el mar peruano era chileno. En las campañas de Tacna y Arica se hizo muy notable la precariedad del ejército de Bolivia y sus muchas carencias. En una ocasión, el general Narciso Campero, antes de ser presidente, quiso reconquistar Calama, pero recibió una orden del Estado Mayor de hacer una contramarcha hacia Tacna. Su división soportó el tortuoso camino de los Andes y del desierto. Perdieron animales y personas en el trayecto. No tenían suficiente agua y comida. La geografía jugó también muy en contra de Bolivia. No había punto de comparación en lo que se sentía ir a Antofagasta en barcos como lo hizo Chile, a lo que era ir a pie en las montañas como lo hicieron los bolivianos. Si tuviéramos que resaltar algo positivo de sus fuerzas es que muchos de ellos sí que demostraron valentía. Unos pocos civiles armados como Eduardo Avaroa hicieron frente a muchos invasores en Calama. En el desembarco de Pisagua, una gran cantidad de soldados bolivianos se sacrificaron para defender territorio peruano. Su unidad más capacitada, los Colorados, también hicieron su sacrificio en Tacna. El gobierno de Daza y el de Campero rechazaron en todo momento cualquier oferta del gobierno de Aníbal Pinto, el presidente de Chile, de aceptar la cesión de su litoral a cambio de las provincias peruanas invadidas. Campero mostró interés en ayudar la causa peruana, mandando provisiones a la resistencia contra la invasión chilena en los Andes u ofreciendo servicios de inteligencia. Pero cuando Chile bloqueó el lago Titicaca utilizando la torpedera Colo Colo en noviembre de ese año, tanto Perú como Bolivia se rindieron. Algunos últimos aspectos que explican la mala suerte del ejército de Bolivia para defender su costa es que un problema común, presente tanto en el país como en el de la mayoría de naciones latinoamericanas, es el hecho de que su ejército no estaba institucionalizado. Un simple soldado raso podía convertirse en el general del ejército dependiendo de los vaivenes de la política. La experiencia en combate terrestre en los militares bolivianos era poca para entonces, pues aunque en el pasado Bolivia triunfó en la batalla de Ingavi donde salvó su independencia política, para cuando ocurrió la guerra del Salitre ya habían pasado 40 años. La fuerza terrestre tenía pocos animales y sus fusiles estaban mayormente anticuados para la época. Aún con tantas cosas negativas, se ha elogiado la resiliencia del soldado boliviano. Cito frase del político chileno Gonzalo Bulnes: el soldado boliviano es el único del mundo de quien puede decirse que no necesita servicio de provisión porque lleva en su mochila el alimento para 3 o 4 días. Pues se sustenta casi exclusivamente de un puñado de harina de maíz y de unas hojas de coca. Entonces, para concluir el video y contestar la pregunta, ¿cómo Chile destruyó tan rápido al ejército de Bolivia? Los motivos fueron: primero, la inestabilidad política; segundo, los desastres naturales; tercero, los desafíos geográficos; cuarto, la falta de institucionalización y recursos; quinto, la carencia de una fuerza naval; sexto, el hecho de que Antofagasta, al estar poblada mayormente por chilenos, facilitó el avance del enemigo;
Séptimo, por último, porque era un país pobre. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos.